los auditores de Radio Agricultura acá desde Coquimbo. Desde la región de Coquimbo, donde también hubo precipitaciones la semana pasada. Los agricultores estaban bien contentos con las precipitaciones la semana pasada. Esto permite también dar un alivio en algún aspecto en el ámbito agrícola, sobre todo con una sequía tan prolongada. Sí, efectivamente hay mucha alegría de los agricultores porque hay embalses que estaban prácticamente en cero, como el embalse Paloma, en Montepatria, así que muy bienvenida las lluvias, porque después de 12 años de sequía realmente necesitamos mucha lluvia y mucha nieve en la cordillera. Senador, hablando en el ámbito político y específicamente en el ámbito legislativo, ¿ha costado ponerse de acuerdo no solamente en esta administración, sino que también en administraciones anteriores, con lo de la reforma a las pensiones, que se va chuteando y no se llega de acuerdo con las fuerzas políticas? ¿Qué está ocurriendo específicamente? Sí, efectivamente. Yo espero, Cristóbal, que así como fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una agenda legislativa de seguridad, que es por lejos la principal preocupación de la gente, una agenda legislativa también, un fast track en materia de reactivación de la economía, generación de empleo, seamos capaces también de llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Conversamos harto con la ministra del Trabajo, Janet Jara, en la asamblea de la OIT que tuvo lugar en Ginebra, y estuvo también Iván Moreira, presidente de la Comisión de Trabajo, Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, que integra esa comisión también, la senadora Loreto Carvajal. Y bueno, yo creo que hay un buen ánimo de entender que no podemos farrearnos por tercer gobierno consecutivo la posibilidad de llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Yo lo recordaba ayer, me tocó votar a favor la reforma previsional de la presidenta Bachelet, voté a favor la reforma del presidente Piñera, habíamos llegado a un acuerdo durante el gobierno del presidente Piñera, ahí se creó de hecho la pensión garantizada universal, y yo espero que el gobierno ceda en algunos planteamientos. Por ejemplo, todos los economistas han dicho que destinar solamente un 3% del aumento de cotización a las cuentas individuales no alcanza para mejorar las pensiones futuras. Lo ha dicho Josep Ramos, que fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que más bien un hombre de centro izquierda. Lo ha dicho David Bravo, que fue presidente de la Comisión Asesora Previsional del gobierno de la presidenta Bachelet. Necesitamos cotizar más en las cuentas individuales. Y tenemos que hacernos cargo de la cuarta edad, ¿no? Aquí me refiero con la cuarta edad a las personas mayores de 85 años, que cada vez viven más, y eso es un desafío para el sistema. De ahí que como demócratas propusimos desde el año pasado destinar un monto menor, un 1,8% calculamos nosotros, a un seguro de longevidad para financiar las pensiones de esa cuarta edad y de esa manera mejorar las pensiones entre los 60 y los 85 años, el caso de las mujeres, 65, 85 años, el caso de los hombres. Bueno, hay una propuesta que está encima de la mesa que rompe esta discusión binaria del 6-0 para un lado, del 6-0 para el otro, y que intenta, ¿no es cierto?, que podamos construir un acuerdo. ¿Y el gobierno se habrá dado cuenta que la fórmula propuesta inicialmente no está por lo menos llegando a todos los sectores políticos? Sí, pero no solamente a todos los sectores políticos, Cristóbal. Yo creo que el gobierno se dio cuenta que un sistema de reparto, sin que los trabajadores vean tangible el aumento de cotización en sus cuentas de capitalización individual, y no se trata de defender a la AFP, se trata de que los trabajadores elijan quién va a administrar sus ahorros provisionales, que haya más competencia, que bajen las comisiones, que entren las compañías de seguro, etcétera. Yo creo que el gobierno se dio cuenta que es bastante contracultural destinar este aumento de cotización a reparto o la mitad a reparto, y que yo creo que ha entendido que la mayoría de este ahorro tiene que ir a las cuentas individuales de los trabajadores. Y a partir de eso se puede construir un acuerdo y votar la idea de legislar en julio, espero, en la Comisión de Trabajo, después en la sala, pero también sobre la base de un marco de acuerdo. Yo creo que acá no pueden haber monopolios, por ejemplo, ni en la administración de los fondos, ni en el soporte, la entidad que se va a entender con los cotizantes, ¿no?
Por un lado, claro, usted habla de marco de acuerdo, y si está difícil el escenario para la reforma a las pensiones, parece un poco más difícil también el escenario para el pacto fiscal. También un proyecto clave de parte de la moneda. Sí, yo creo que el gobierno se dio cuenta de que no hay espacio para subir impuestos. Porque, ¿cuál es el problema? Si bien, Cristóbal, hay una proyección de crecimiento sobre el 3%, 3,5% para este año, lo que ha caído es la inversión. Y cuando cae la inversión, cae el empleo. Entonces, para reactivar la inversión, lo que corresponde es bajar el impuesto a las empresas, que son las que generan trabajo, fomentar el riesgo empresarial, ¿no? Que los empresarios no tengan la plata del banco, sino que puedan invertirla en capital, en dar trabajo, en la medida que tengan certezas también de que va a haber menos burocracia en las inversiones. Por eso es tan importante los dos proyectos de permisología, el de permisología ambiental que está en el Senado, que ya aprobamos en general, aun cuando al gobierno no le gusta hablar de permisología, pero ya todos hablamos de permisología, que todos entendemos que bajar el tiempo de tramitación de los proyectos, y también un proyecto de permisología sectorial que está en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Víctor Pino en la región de Coquimbo. Entonces, en la medida que avancemos en eso, yo creo que podemos recuperar los niveles de inversión y empleo, ¿no? Y ahí ver cómo se corrige eso en la recaudación. Pero yo quiero recordar algo que nos decía el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a quien aprovecho de saludar porque ayer estuvo de cumpleaños, cumplió 82 años. El presidente Frei nos decía, al cumplirse 30 años de su llegada a la moneda, mire, yo no hice ninguna reforma tributaria y nunca hemos recaudado más, porque Chile crecía a tasas del 6-7%. Entonces, yo creo que ese es el cambio de enfoque que nosotros tenemos que incorporar en la discusión para que Chile vuelva a crecer, para que podamos volver a generar inversión y empleo. Bueno, usted habla de crecimiento, y un debate que se ha dado durante estas últimas semanas es el alza de las cuentas de la luz, el IPOM de junio que ha entregado el Banco Central, donde realiza proyecciones por los efectos que puede provocar las tarifas de las cuentas de la electricidad en la inflación en los próximos meses y también para el próximo año. ¿Cómo ha visto usted esta discusión que tiene incluso algo cuestionado al propio ministro Pardo? Es un tema muy complejo, sobre todo para la clase media y para las pymes, porque si bien se ha planteado por parte del gobierno un subsidio a 1,5 millones de hogares que pertenecen al 40% más vulnerable, finalmente la cuenta la termina pagando la clase media y las pymes, la cuenta de la luz en este caso. Por eso es que me parece importante que el ministro se abra a ampliar el subsidio. Efectivamente, esto se postergó el año 2019, eso antes del estallido social. Andrés Romero, secretario de la Comisión Nacional de Energía, recordaba que en julio del año 2019 debió realizarse un ajuste recomendado por la Comisión Nacional de Energía. El gobierno de la época lo postergó, después se volvió a postergar el año 2022. Hay una deuda de $6.000 millones que viendo que está generando unos intereses brutales todos los días, $3 millones diarios incluso. Entonces, yo creo que es muy importante ponerse de acuerdo en que estos ajustes no afecten a la clase media y las pymes. Y ahí el gobierno tiene que abrirse a fórmula. Al principio el ministro Marcel lo vi bien cerrado, ayer lo vi más abierto, porque entienden que en los momentos que están pasando a las familias chilenas, en que hay problemas de empleo, de inversión, de falta de crecimiento, es muy complejo llegar y ajustar la cuenta de la luz en un 20, en un 30%. Este proceso tiene que ser más gradual, como digo, con un subsidio directo también a las pymes y a la clase media. ¿Cómo evalúa la gestión del ministro Pardo en medio de este debate también, que lo tiene ahí en el foco de las críticas? Yo creo que faltó anticiparse más a este escenario. Dice Sergio Mico, destacado economista, Alejandro Mico, destacado economista, claro, no hay deuda que no se cumpla, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, ¿no? Esto venía arrastrándose, pero yo creo que el gobierno, que es bueno para comunicar y
invierte harto en la comunicación, ahí con la ministra vocera de gobierno, con la SECOM, que se preocupa mucho de las comunicaciones. Yo creo que le faltó comunicar con más anticipación que esto venía, invitar a un debate público de cómo abordar esto, y claro, se nos viene la fecha el 1 de julio y hay cierta improvisación respecto de lo que hay que hacer, ¿no? ¿Llega tarde nuevamente el gobierno, cree usted, senador Walker? Sí, yo creo que faltó anticipación, sobre todo en prevenir a la población, a la ciudadanía, que esto se venía, en cuáles iban a ser las medidas concretas para enfrentar esto de manera más gradual, insisto, sin que afecte a la clase media, a las pymes, porque finalmente yo creo que muchos auditores de Radio Agricultura deben estar pensando, una vez más, la cuenta la va a pagar la clase media y las pymes, ¿no? Porque los sectores de más alto ingreso y las grandes empresas no les afecta esto. Ellos tienen márgenes mayores para enfrentar este tipo de contingencia. Lo habíamos planteado a nivel de agricultura, también a el ministro de Energía. El cobro de las horas punta en invierno, por ejemplo, que afecta muchísimo a los sectores agrícolas, particularmente a las regiones que estamos en escasez hídrica, como la región de Coquimbo. Acá faltó anticipación, pero bueno, nosotros estamos absolutamente disponibles. En un artículo transitorio de la Ley de Estabilización Tarifaria que se aprobó en abril, hay una comisión donde hay académicos, donde tienen que verse fórmulas de gradualidad, de compensación, y yo espero que esa comisión que está en la ley se abra a fórmulas que permitan que esto no impacte en demasía ni a la clase media ni a las pymes. Senador Walker, en otro tema, pero que también afecta a la política, ¿cómo han visto desde Demócratas esta discusión y este debate que se ha generado entre la alcaldesa de Providencia y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acerca del financiamiento del narco en la política? Bueno, yo creo que nadie puede sorprenderse con lo que ha dicho la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Sabemos hace mucho tiempo que hay una relación entre el narcotráfico y la política, y es cosa de ver lo que pasó en la comuna de San Ramón, ¿no? Y finalmente eso es algo público, no se puede tapar el sol con un dedo. Fíjese que nosotros, cuando discutimos la ley que entregaba mayores herramientas para perseguir el narcotráfico y el crimen organizado, propusimos una serie de normas para crear un muro entre el narcotráfico y la política, y sancionar incluso con la pérdida de personalidad jurídica a los partidos políticos que fueran sorprendidos siendo financiados por el narcotráfico. Esas indicaciones se declararon inadmisibles, se dijo que no tenía que ver con el proyecto que combatía el narcotráfico, pero ahí están, el gobierno no las quiso patrocinar. Nosotros vamos a insistir en eso. O sea, yo creo que lo que ha dicho la alcaldesa Evelyn Matei es una verdad, el porte de un buque, y lo que pasó en San Ramón es la demostración más clara. Entonces, más que entrar en una polémica, lo que tenemos que hacer es legislar, y ahí hay un proyecto específico para crear, como digo, un muro entre el narcotráfico y la política. Nosotros habíamos propuesto, además, que todos los partidos políticos envíen la nómina de sus militantes, para que el CERVEL pudiera ver, por ejemplo, que no eran militantes condenados por la ley 20.000 de drogas, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha pasado en América Latina? Cuando el narcotráfico finalmente termina cooptando los partidos políticos, termina amenazando a la democracia misma. Y eso tenemos que evitar. Bueno, y que generó algo incluso de molestia en la moneda, la llamó a levantar el secreto bancario, o por lo menos ayudar a ir en ese sentido. Lo que pasa es que esto es una polémica absolutamente artificial que ha levantado la moneda, porque acá nadie se ha opuesto a levantar el secreto bancario. Hoy día, de hecho, en nuestra legislación se permite levantar el secreto bancario con autorización judicial. Hay un proyecto de inteligencia económica que se está votando en la Comisión de Seguridad después de que se aprobó por unanimidad en la sala la idea de legislar respecto a este proyecto, Cristóbal. Entonces hay una polémica absolutamente artificial. Yo hablé ayer con el presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, y ellos están avanzando muy bien, aprobando todas las normas por unanimidad. Ni siquiera el proyecto se ha votado en sala.
respecto de este alzamiento del secreto bancario tampoco se ha votado todavía en la comisión. Entonces, la verdad es que el gobierno está peleando solo en este tema en vez de pelear con quien tiene que pelear, que es con el narcotráfico y con el crimen organizado. Senador Hugo, que le quiero agradecer su tiempo de conversación con Radio Agricultura. Que tenga un buen martes. Bueno, muchas gracias, Cristóbal, que estén muy bien.